Señor, te damos gracias una vez más. Señor Jesucristo, alabamos tu nombre. Señor Jesucristo, te exaltamos a ti. Tú hablas a nuestros corazones, tú hablas a nuestras vidas. Tú, Señor, nos muestras el camino por donde quieres que nosotros vayamos. Gracias porque tu verdad y tu palabra el día de hoy, Señor Jesús, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita, y que el día de hoy tengamos ese corazón, esa nuestra tierra trabajada, para poder recibir la verdad que tú tienes para nosotros en este tiempo. Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos enseña el camino por donde debemos de andar. Gracias por el legado de tu sierva Dios que nos diste en vida, la hermana Hicks. Gracias por todos aquellos siervos que también buscan de la palabra y nos siguen enseñando. Gracias por el hermano Carlos Estal. Gracias por los maestros que tenemos. Gracias porque tu verdad, Señor, se extiende para nuestras vidas. Hoy solo soy un vaso, un instrumento. Bendice mi vida. Usa mis labios, Señor. Exprese aquello que necesitan oír tus hijos. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y en este tiempo, lo que hemos estado estudiando es acerca del tabernáculo de David. Y no solamente David vio ese momento en el Antiguo Testamento para establecer un trono, establecer 24 órdenes de sacerdotes que alabaran día y noche los 7 días de la semana, sino también estableció 4 principales que estuvieran ahí al cargo de todo. La semana pasada estuvimos viendo que hubo otro hombre llamado Juan, y este hombre llamado Juan también vio el trono. Y Juan en Apocalipsis 4, que es donde empezamos a estudiar, la Biblia nos dice que se encontró con esto. El capítulo 4, la semana pasada lo leímos, no vamos a leerlo, pero igual usted lo invito a leerlo en su casa, que es aquí donde Dios nos ha permitido, nos ha dicho que nos detengamos. Y el apóstol Juan vio un trono, y en ese trono está Dios, y Dios, ahorita vamos a leer algunas escrituras que también vimos hace 15 días, pero este trono es un trono de color verde esmeralda, pero también tiene una piedra cornerina o está vestido de luz. La Biblia nos dice que este trono en Apocalipsis 4, no hemos visto estos detalles, pero también tiene un arco iris. Vamos a ver qué es lo que significa ese arco iris adentro. Y también dice que enfrente de este trono hay un mar de cristal. Y también encontramos 7 lámparas. Y todo el trono nos habla de lo que es el fuego y de lo que es el hielo, de lo que es la exaltación y de lo que es la humildad. También nosotros encontramos en este trono que hay voces, y esas voces que encontramos es la voz de la esposa, porque hay gente viviendo dentro de ese trono, bendito su nombre. Amén. La escritura en Apocalipsis 14 nos dice que las voces que salen de ese trono, tanto los 4 animales como los 24 ancianos, dice que no la pueden entender, que es un cántico nuevo, que solamente la esposa que está dentro del trono ¡aleluya! Lo aprendió, lo supo, ¡santo! Lo conoció, pero los demás seres, los seres vivientes, los 24 ancianos, que también hemos visto es un número simbólico, porque la Biblia habla de millones, no pueden aprender ese cántico, pero están estos seres vivientes, estos 24 ancianos, están alrededor del trono. Y también estos seres vivientes, también ellos entonan un cántico, dicen que entonan el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, y también estos seres vivientes están diciendo, Santo, Santo, Santo. Ellos tienen ojos delante, ojos adentro y ojos atrás, representando y diciendo lo que cantábamos hace ratito, hablando que Dios es el mismo ayer, es hoy y es por siempre. Pero ellos, esos 4 animales, entonan un cántico nuevo, y los 24 ancianos también hacen otro cántico. Ellos dicen, nos has redimido para nuestro Dios,
y nosotros lo que hay alrededor del trono en Apocalipsis capítulo 4 es la alabanza al Señor nuestro Dios. Y nosotros vimos hace 15 días que el Señor nuestro Dios, vamos por favor a Primera de Timoteo 1:17, porque Primera de Timoteo y la Biblia nos expresa de alguna manera qué es Dios, quién es Dios, pero que también nuestras mentes pequeñas no pueden comprenderlo y entenderlo, pero sí nos dice Dios lo que Él es, lo que es en su esencia, en lo que nos deja ver a través de cosas naturales para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Primera de Timoteo 1:17 dice así: por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quien está en el trono, que es Dios, es inmortal, es invisible. Amén, amén. Y nosotros podemos ver que lo que nos dice la Biblia de Dios es que es una luz inaccesible, porque Él es espíritu y es su gloria la que nos permite ver, o nos permite entender. Gracias, vamos por favor a Primera de Timoteo 6:16, y ahí en Primera de Timoteo 6:16 nos dice también de esta manera. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice: quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Salmo 104 nos dice que Dios se viste de luz. Amén. Dios dice el Salmo 104 versículo 2 que Dios se viste de luz, pero también nos dice aquí que Él es, esa luz es inaccesible y ninguno de los hombres ha visto. Pero en Juan capítulo 1 nos dice que el unigénito Hijo de Dios estuvo en el seno del Padre, y el unigénito Hijo de Dios vio esa luz, vio al Padre, y entonces nosotros vemos que dice la Escritura, por favor vayamos a Hebreos 1 del 1 al 3, porque el Padre sí quiere dejarse ver, sí quiere dejarse que nosotros conozcamos esa luz inaccesible. Dios quiere que conozcamos la luz que es Él, quiere que conozcamos a ese sol, y la Biblia dice en Malaquías que Jesucristo es el sol de justicia, teniendo rayos brillantes que salen de Jesús. Entonces, si Jesús es un sol, definitivamente también el Padre es un sol, pero es un sol el cual no tiene principio, no tiene fin. Jesucristo fue un hijo engendrado, pero el Padre es nuestro Dios no engendrado. Es un sol no engendrado, por eso la creación no puede verlo, no puede estar, no puede ir a esa naturaleza, porque es contraria a nosotros. Santo. Porque el Señor nuestro Dios es como un horno encendido, y que usted y yo nos metamos ahí, definitivamente no tenemos esa naturaleza de fuego para estar en ese lugar, y seríamos quemados, desintegrados. Pero dice Dios: yo sí quiero darme a conocer, quiero darme a mostrar, pero lo voy a hacer a través de mi Hijo. Dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y dice el 3, el cual siendo ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. El Hijo de Dios, hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios. Al Dios inmortal, invisible, de luz inaccesible, viene Dios y dice: yo me escondo detrás del Hijo, y el Hijo va a ser mi resplandor. Amén. ¿De qué? De mi gloria. Dice, atención a eso, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces leemos que el Hijo de Dios es quien se muestra cómo es la gloria de Dios, cómo es la gloria del Padre. Entonces ya vimos que David vio este mismo cuadro, vio este cuadro que estamos viendo en la pantalla. También Juan ve este cuadro que nosotros tenemos aquí, pero Moisés también fue otro hombre que vio este mismo cuadro. Quiero que por favor vayamos a Éxodo 33, del 18 al 23. Éxodo 33, y atención, porque la Escritura dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Quiero que en su mente y en nuestro corazón esté eso, porque es importante para conectarlo lo que veremos aquí con Moisés y lo que está pasando aquí en la Escritura. Libro de Éxodo 33, del 18 al 23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. En el 18, él entonces dijo: ruégote que me muestres, ¿qué cosa dice Moisés, hermanos? Tu gloria. Moisés está en la presencia de Dios. El pueblo había fallado, había hecho un ídolo. Las primeras tablas que Dios le había dado, Moisés las había roto y se encuentra nuevamente arriba en la cima con Dios. Y viene este hombre y le dice: Dios, muéstrame tu gloria. 19, respondiéndole, ¿qué le responde Dios? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y es cierto, acabamos de leer que nadie puede ver a Dios, Él es luz inaccesible, pero Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es todo el bien que Dios iba a pasar a través del rostro de Moisés? Iba a pasar su gloria, el resplandor de Jesucristo. Lo vamos a ver. Dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Esta palabra que está aquí para peña en el hebreo es sur, que es la roca del Padre. Y será que cuando pasare mi gloria, escuche esto, ¿qué iba a pasar? La gloria de Dios. Iba a pasar la gloria de Dios, y yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y hace 15 días veíamos algo increíble en esto, pero nos da Dios más luz de lo que vimos hace 15 días. Pero está un hombre, está en estos sitios que nosotros podemos ver aquí, en esa luz inaccesible. Sabemos que cuando el pueblo de Dios pide agua, la Biblia dice que Moisés golpea la roca y se hace una hendidura en la roca, mostrándonos Dios que a través de esa hendidura a la roca sur es el Padre. De esa hendidura, por ponerlo así, engendra el Hijo, sale el Hijo y queda ahí un agujero, queda ahí un lugar. Y entonces viene Dios y es en ese lugar donde Dios el Padre esconde a Moisés, lo pone su mano Dios para que Moisés no sea destruido. Y es increíble, qué bueno, por experiencias que usted y yo podemos tener en Dios, son experiencias que más adelante Dios dice: yo sé
por qué experiencias te hice pasar, porque más adelante van a servir para que yo te dé una revelación más grande, más alta de mí, pero necesitas lo que te hice pasar atrás, las experiencias que viviste, porque yo sé que te voy a mostrar y a darte más cosas de mí, pero necesitaste la experiencia pasada. El pueblo murmuró, el pueblo no tenía agua, y Dios obró y actuó, haciendo un agujero en la roca del Padre, para que de esa roca engendrara a su hijo, y en ese hueco escondiera Dios a Moisés. Porque después ese hueco, o haciendo Dios una demostración, porque Jesucristo iba a venir y morir en la cruz del Calvario, y Jesucristo vino como hombre, teniendo la deidad dentro de él, pero después sabemos que él, al morir y resucitar, la Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios Padre, encontrándonos ahora a un humano, bendito su nombre, encontrándonos a Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre, pero encontrándonos que esa humanidad entró en la divinidad. Esta muestra con Moisés que hizo aquí, diciendo, esto un día yo lo voy a hacer con mi hijo, de poner a un hombre, Jesús, que no va a ser desintegrado, destruido, porque adquirió la misma naturaleza que Dios. Y Jesús dice, es el resplandor de la gloria del Padre, amén. Pero necesitaba pasar por todo este proceso para poder estar ahí, en la roca, en ese lugar, y Dios con Moisés pone su mano, lo cubre, y es increíble porque lo que Dios hace, y nos dice el versículo 34 del 5 al 6, dice así, y Jehová descendió en la nube, capítulo 34, versículos 5, 6 y 7, y estuvo allí con él, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces viene Moisés, le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y lo que hace Dios es mostrarle el resplandor de la gloria de Dios, que es el Hijo, bendito su nombre. Y debió de haber estado ahí Moisés en esa hendidura, y Dios no mostró de golpe, de fuerza, con todo el poder, estos 12 nombres gubernamentales del Hijo, porque el Hijo, esos 12 nombres salieron como un rayo, como un sol, salieron como un sol, y Moisés ahí guardado, escondido, Dios primeramente le debió de haber dicho, Jehová, bendito tu nombre, estaba ahí. Y es la espalda que vio Dios, que vio Moisés de Dios, porque el primer Jehová que aparece ahí es el nombre del Padre, el Jehová no engendrado. ¡Aleluya! Pero inmediatamente debió de haber venido el Jehová engendrado, el Hijo, para ponerse como es siempre, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. ¡Aleluya! Y se mostró el primer nombre del Hijo, el Hijo engendrado, Jehová. Y Moisés, para registrarlo en la Biblia, debió de haber entendido cada nombre, cada rayo que salía de ese sol, cada rayo que venía del Padre. Moisés lo debió de haber entendido, porque después de que entendió el Jehová engendrado del Hijo, vino el otro nombre, fuerte, bendito su nombre, y así cada nombre, misericordioso y piadoso. Y Moisés debió de haberlos entendido,
¿Qué era ese nombre? Era la gloria del resplandor del Padre que venía para mostrarse, que venía para decirle: yo a través de mi Hijo hago el resplandor, bendito su nombre, para que tú entiendas, para que tú comprendas, para que tú sepas que la única manera de poder llegar a la eternidad es a través de estos 12 nombres gubernamentales. Porque estos 12 nombres gubernamentales lo que nos representan es la gloria del Hijo. Porque hay 24 ancianos alrededor del trono. Porque el nombre de Jehová, por ejemplo, fuerte, hay un lado o un anciano que está adorando el nombre de fuerte, porque hay un lado en el placer de este Dios fuerte, que viene, que pelea las batallas por nosotros, que viene y que como fuerte lucha, nos favorece, nos bendice, y en esa parte usted y yo le alabamos, le bendecimos, porque Dios está siendo fuerte con nosotros, bendiciéndonos de esa manera. Pero hay otro anciano que bendice en el lado humilde, en el lado del dolor. En ese lado viene Dios fuerte, y no es que quiera destruirnos, pero viene como Dios fuerte para sacar y quitar todos los ídolos y todas las cosas que nosotros tenemos en el corazón, y entonces viene con fuerza para nuestro ser, para nuestras vidas, porque hay 24 ancianos, pero 2 representan uno de los rayos de esos nombres gubernamentales de Dios. Por eso son 24, porque ellos en el placer y en el dolor aprendieron a decir: Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es tardo para la ira, es grande en verdad, grande en benignidad, en el placer y en el dolor. Y obviamente nuestro Dios, hay 11 nombres de un lado de la balanza, bendiciendo nuestras vidas, Dios en todo lo que Él es. Pero el 12º nombre es juez justo. Amén. Es juez justo. Dios, llegará a ese punto en donde Dios, con balanzas equilibradas, podrá bendecir nuestras vidas en el bien y en el mal, en el placer y en el dolor, diciéndonos Dios que Él lo que hace es correcto y es bueno. Y ese 12º nombre lo encontramos muchas veces en nuestras vidas, que viene y nos habla. ¿Se acuerda usted de Ana? Ana venía con su marido, y la mujer de Elcana, la otra que tenía, Dios la bendecía. Y cuando usted y yo tenemos a un juez injusto aquí, decimos: es injusto, Dios, lo que estás haciendo. Es que a Penina la bendices, es que a Penina le das, es que a Penina... Y ella decía: tú eres injusto conmigo, Dios, porque no me has dado ningún hijo. Y actuamos con ese último nombre de muchas maneras, pero vamos a ver poco a poco, nombre por nombre, si Dios nos lleva a ir por este lado. Bendito el nombre de Dios. Y nosotros encontramos entonces este cuadro en la eternidad. Dice que Dios es luz inaccesible, ahí va a vivir la esposa, está el cordero, hay voces, hay truenos, hay un arco iris, es color verde. Pero la Biblia dice que alrededor del trono hay 4 seres vivientes que tienen el rostro de león, el rostro de águila, el rostro de buey y el rostro de hombre. Esto igual se los pasé por ahí, pero igual les voy a pasar esto porque viene información nueva que tenemos. Y dice Dios aquí en Éxodo 33, le dice en el 19: y respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces Moisés también tuvo esta revelación del nombre, y lo que usted y yo hemos entendido, que el nombre de Dios se escribe con estas 4 letras, amén. Yud, Hei, Vau, Hei. Y entonces Dios mostró a Moisés también este cuadro, porque le dijo: te voy a mostrar primero mi nombre. Y Juan en la eternidad ve a un león, y nosotros encontramos la primera letra del nombre a través de esta primer figura de este ser. La Yud de su nombre
se encuentra ahí. Después también Juan ve un águila, y esta águila representa la segunda letra del nombre de Dios, He. Después encontramos el becerro, lo dice en Juan el becerro, aunque en el libro de Ezequiel es un buey, pero encontramos la tercera letra del nombre de Dios, Bao. Y después encontramos al hombre, el de los animales, de los seres vivientes que están alrededor del trono, y encontramos la segunda Hei del nombre de Dios. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Encontramos, Dios le dice a Moisés, dice, yo proclamaré, dice en el 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y entonces nosotros tenemos estas 4 letras del nombre de Dios, como Dios se da a conocer, Yu, Hei, Bao, Hei. Y este cuadro lo encontramos también en toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos nosotros el nombre de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 2, nosotros encontramos que este nombre, Dios dice que la Yud nos habla de la sabiduría, la Hei nos habla del entendimiento, la Bao nos habla del conocimiento y la Hei nos habla de la prudencia. Yu, Hei, Bao, Hei. Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Vamos a verlo con los 4 seres vivientes, cómo obran en ellos estos rayos del nombre de Dios. Porque el león con la sabiduría, el águila con el entendimiento, el becerro con el conocimiento y el ser humano o el hombre con la prudencia. Pero es el nombre de Dios que dejó un registro para que usted y yo podamos saber que a través de 4 letras o 4 puntos cardinales nosotros encontramos su nombre, y su nombre se encuentra escrito así en la eternidad, mostrándonos Dios a través de los seres vivientes, que lo que ellos hacen al decir santo, 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 al que era, al que es y al que ha de venir, porque entienden y dan gloria y honra a este nombre. Bendito sea Dios, amén. Y nos muestra Dios siempre 4, de hecho toda la Biblia está puesta en la forma de su nombre, 4, Yu, Hei, Bao, Hei. Estas 4 letras en el hebreo nos dan el número 26. La palabra que viene aquí para gloria, también en el hebreo, sumándola a las letras de gloria, nos da 26. Y 26 es el nombre de Dios, Yu, Hei, Bao, Hei. En el libro de Esther encontramos nuevamente el principio, cuando la Biblia dice que el hombre segaba sus campos, tenía que dejar las 4 esquinas, una para el pobre, otra para el extranjero, otra para el huérfano y otra para la viuda. 4 letras, el nombre de Dios, hay 4 estaciones, hay 4 puntos cardinales, todo en Dios, hay 4 razas. Todo en Dios nos lleva a entender su nombre. El ADN está compuesto por 4, ¿cómo se llaman? No son proteínas, son, pero llevan una cadena y en el ADN está el nombre de Dios, que es 4, bendito su nombre. Entonces, Juan y Moisés y David vieron este nombre. Por eso David lo que hizo 24 horas al día con los 4 músicos principales es darle gloria, honra, alabanza al Señor nuestro Dios día y noche, porque es lo que hacen estos seres vivientes por el nombre de Dios. Y Moisés aquí también Dios le dijo, vas a conocer mi nombre, santo es el Señor. Y después leímos en el versículo, dice el 5, 34:5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Son estas 4 letras que proclamó Dios, Yu, Hei, Bao, Hei, pero después también proclamó, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Entonces tenemos aquí en este nombre, el primer nombre, que es el nombre
tetragramatón, el nombre de Jehová, el no engendrado. Y después viene, bendito su nombre, diciendo Dios nuevamente, Jehová, ¿verdad? Lo vimos hace 15 días, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, guardador de misericordia, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados y juez justo. ¿Amén? Dice en Hebreos 1, del 1 al 3, que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Y Jesucristo es estos 12 nombres gubernamentales que Dios le mostró a Moisés. Hasta aquí vamos bien uniendo lo que estamos estudiando. Hasta aquí vamos bien. Dios es un sol no engendrado y Jesucristo es el sol de justicia engendrado, que tiene estos 13 rayos, 12 rayos para mostrarnos el camino para que usted y yo podamos ir al Padre. Bendito su nombre. Y cierto, Juan ve 12 a 24 ancianos. Precisamente cada rayo representa a 2 ancianos que van y ellos entienden lo tremendo, lo increíble que son estos 12 nombres, y entonces ellos alaban y bendicen por el placer y por el dolor de estos 12 nombres gubernamentales que salen como rayos de ese trono, de ese lugar, de ese sol de justicia que es el Señor nuestro Dios. Amén. Por eso es que estamos estudiando el tabernáculo de David. Cuando el apóstol Santiago, cuando se estaba formando la primera iglesia cristiana, se había extendido ya, obviamente, alrededor del mundo y por tantas cosas que habían pasado por los apóstoles Pedro, Juan, Felipe y todos ellos, y se estaba formando cómo iban a caminar, cómo iban a hacerle, cómo iban a seguir. Y entonces, ¿qué vemos a Dios diciéndole a través de Santiago? Y será restaurado el tabernáculo de David. Gloria al nombre de Dios, porque el tabernáculo de David en la tierra que representó David no es más que esto que Juan vio en el cielo y que Dios a Moisés le mostró ahí en ese monte. Bendito su nombre. Y por eso esto también vimos la semana pasada, hace 15 días. Esto se encuentra en nosotros, pero corrompido. Porque Daniel, la Biblia nos dice que vio 4 bestias, que son los reinos de la carne. Y estas 4 bestias se encuentran en nosotros. Y Jesucristo, cuando le dice a los que se lavaban las manos, dice, lo que sale del hombre es lo que lo contamina, no lo que entra. Porque de dentro del corazón, ¿qué cosas salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la soberbia, el ojo maligno. Y si leemos ahí son 13 cosas. Dice que los malos pensamientos, tiene usted el diagrama, se lo mandé, corresponden a este lado del nombre de Jehová. Pero ya después los otros 12 escalones que tenemos son 12 rayos que salen de aquí de nosotros, que ciertamente nos contaminan. Pero para yo vencer el adulterio, lo que tengo es el nombre de Jehová. Bendito su nombre. Y entonces lo que Dios quiere hacer en el cielo, que es eterno, para que yo pueda estar en esos lugares, lo primero que hizo Dios fue formarlo aquí en la tierra. Que yo restaure el tabernáculo caído que está aquí, que está corrompido, que tiene todas estas cosas, pero de manera equivocada, porque Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y entonces este reino tiene que ser cambiado, conmovido, transformado, para levantar el tabernáculo caído de David, que está aquí adentro. Y va a ser a través de que yo, ¿cómo sé que lo voy haciendo? Porque había alabanza, acción de gracias y alabar a Dios santo, santo, 24 horas en el tiempo de David. Entonces para mi vida es que yo debo de hacerlo aquí, amén, alabar a Dios. Amén, amén. Eso era vacía.
día y noche en el bien y en el mal. Gloria al nombre de Dios. Es lo que Dios me dice cuando dice, bueno, pastor, yo no puedo 24 horas, pero dice que era día y noche. Entonces yo lo hago en el bien, Dios me bendice y es por Dios y lo alabo. Viene Dios y dice, yo sé que vienen y pasan cosas, entonces ahí también me toca alabarlo. Día y noche yo puedo alabar y bendecir a Dios, y va cambiando Dios mi naturaleza, va cambiando Dios lo que soy, lo que tengo y lo que está aquí. Bendito su nombre, porque Dios este patrón lo puso en toda la Biblia. Y este patrón nosotros lo encontramos también en el tabernáculo. Gloria al nombre de Dios, lo encontramos ahí en el tabernáculo. Este era el tabernáculo, cierto, con 3 lugares. Entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y Dios en Números capítulos 2 y 3 nos dice cómo acampaba el pueblo de Israel. Y nos dice que alrededor del tabernáculo, adorándole, eran los sacerdotes y los levitas. Y estaba Moisés en la parte de este lado, estaba los levitas, hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari. Podemos ver que es el cielo, los 4 seres vivientes, porque de este lado había un león, del lado de Merari había un águila, aquí estaba el hombre y arriba estaba el buey con Gersón. Sí, lo ubica, lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero aquí están Moisés, Merari, Gersón, Coat, era quienes llevaban la alabanza, el ministerio, la sangre y todo a Dios. Y entonces tenemos también aquí el nombre de Dios nuevamente, Yud, Hei, Bao, Hei, que los sacerdotes y los levitas ministraban delante de Dios. ¿Qué es lo que dicen los seres vivientes? Porque tú nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Aquí está el nombre de Dios. Son gente que va a estar en la nueva tierra, porque ni siquiera es la esposa, porque la esposa tiene otra voz, tiene otro cántico. Pero en el tabernáculo encontramos que estaba el nombre de Dios, o lo que Moisés vio fue el cielo y lo plasmó en la tierra. Y después que había las 12 tribus alrededor del tabernáculo, alrededor de ese lugar, representándonos nuevamente que Dios mostró también a través de esas 12 tribus que Dios tenía un sol de justicia, un rayo que salía para dar a conocer y dar y tener luz a las naciones. Porque Dios, cuando llama a Jacob, que pelea con el ángel, la Biblia dice que le cambia el nombre a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no solo se quedó con Israel, porque de Jacob, ¿qué es lo que salen de sus lomos? 12 tribus. Puede bendecir a Dios. 12 rayos, bendito su nombre. 12 rayos, 12 tribus, gloria a Dios. Porque Dios deja sus principios ahí. Un Israel, un príncipe de Dios. Pero dice, yo sé que Jesucristo es la gloria de Dios Padre. Y a través de los lomos de Jacob salen 12 tribus. Gloria a su nombre. Y cada tribu, ¿qué cree? Tiene cada tribu el nombre de Dios. Amén. Pero vamos a ver cuál corresponde a cuál. Judá es con Jehová. Amén. Judá corresponde a ese nombre engendrado. Aquí ya son los nombres engendrados. Ellos tienen el nombre no engendrado, el primer Jehová. Pero Judá tiene Jehová. Isaacar tiene el fuerte. Judá significa alabanza. Vamos a verlo. Debemos de alabar a Dios por Jehová. Isaacar es fuerte. Isaacar significa deleite. Entonces nosotros nos debemos de deleitar con el fuerte. Neftalí significa misericordioso. Neftalí significa se me va, pero ahorita me acuerdo.
Neftalí tiene que ver con el nombre misericordioso. Dan tiene que ver con el nombre piadoso. Gloria a su nombre. Asher, que significa bienaventuranza, significa, tiene el nombre tardo para la ira. Dan significa juzgar. Lo voy a mandar nuevamente, pero yo deseo que Min lo haga después en su cuaderno. Si usted quiere tener de lo que yo he predicado y entenderle más, pídale a Min sus notas y sáquele copias. Tiene unas notas muy bonitas. Digo, bueno, igual yo estoy diciendo, igual Min si gusta, ¿verdad? Pero de verdad que Min tiene notas bien padres. Que yo luego se los voy a pedir, que ahí voy a estudiar yo también. Ok, después tenemos a Manasés, hermano. Manasés es grande en misericordia. Manasés significa el que olvida. Sí, el que olvida, porque Simeón es el que oye y obedece. Efraín, que es fructífero, va con el nombre grande en verdad. Después tenemos a Benjamín, y Benjamín es con el nombre que guarda la misericordia en millares. Después abajo nosotros nos movemos, Benjamín significa hijo de la diestra, y entendemos que Dios es eso, nos guarda la misericordia por el hijo de la diestra. Nosotros tenemos a Simeón, que va con el nombre perdonador de iniquidades. Simeón significa el que oye y obedece. Rubén significa ve al hijo. Y si usted y yo vemos al hijo, lo que Dios hace es que él es perdonador de rebelión. Y Gad significa ejército o tropa, y Gad va con el nombre perdonador de pecados. Entonces nosotros vemos a través de todo lo que está en la Biblia, vemos el mismo cuadro, Dios mostrando su trono, mostrando su reino, mostrando los 24 ancianos, mostrando los 4 seres vivientes. Y después vemos que después de, esas 12 tribus, pues eran las multitudes, los millones de ángeles, y lo que hacen todos ellos es darle la gloria, la honra al que vive, al que es, al que dice y aún debajo de la tierra, porque lo que Juan ve en el capítulo 4 y 5 es la eternidad futura, donde toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, bendito su nombre. Y entonces Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y entonces usted y yo, ¿cómo es que vamos a brillar o debemos de alcanzar aún más lo que hicieron estas 12 tribus o estos 24 ancianos o estos 4 animales que rodean al trono? Porque la esposa lo que hace es aún más superior a ellos. Y los dice que estos hombres o estos seres vivientes, 24 ancianos, están diciendo santo, santo, santo. La esposa sabe qué dice de dentro del trono, dice gracias, 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 bendito su nombre, gracias, gracias, gracias. Y obviamente sí dice santo, 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 pero el canto que hay en la esposa es gracias, 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 porque vamos camino a tener esa naturaleza o tener esa naturaleza que se ve en los cielos. Lo logramos y lo debemos de hacer aquí, porque nuestra naturaleza es tan contraria a la naturaleza divina, santa, perfecta que es Dios. Pero Dios dice, a través de los 12 nombres gubernamentales, yo te puedo enseñar y te puedo mostrar cómo podemos llegar al trono. A través de las 12 tribus, como estaban formadas, lo que hacían los sacerdotes, yo te puedo mostrar lo que puedes hacer para poder estar en el trono. Las 12 tribus lo que hacían es que eran guerreros, eran los guerreros que salían a las guerras, a las batallas, y siempre la Biblia dice que el primero que salía era Judá, bendito su nombre, amén, amén. Llevando este nombre de Jehová, el engendrado. La alabanza era lo primero que había, por eso hay alabanza en el cielo, había alabanza en el tiempo de David, y estas tribus marchaban y lo hacían de acuerdo con Dios.
pero los que hacían la ministración y ministraban y adoraban a Dios y hacían los sacrificios y tenían comunión con Dios eran los sacerdotes. Debemos de tener esta comunión con el Señor nuestro Dios para poder ir más adentro al trono. Gloria a Dios. Aquí está, ¿verdad? El último, Zabulón corresponde al nombre de juez justo, me faltaba, ¿sí? Bueno, ahí ya, Zabulón significa una ciudad cercada, una ciudad continuada. Y es lo que estamos estudiando, el tabernáculo de David, cuatro cantores, Asaf, Emán, Etano, Jedutún y Chenanías. Y vino David y puso 24 órdenes de músicos y cantores. Esto está en Crónicas, lo hemos leído, lo estudiamos, y ahí está lo que Moisés, David vio cuando hizo el tabernáculo de David. Preste atención a esto. La Biblia nos dice que Dios es omnipotente, amén, que Dios también es omnisciente y que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ese es el Señor nuestro Dios. Y cada uno de estos círculos que están aquí, los 24 ancianos, le dan gloria y honra por alguna de estas, ¿cómo se llama? Atributos que tiene Dios. Los seres vivientes le dan gracias a Dios por uno de los atributos que tiene Dios. Y la esposa que está en el trono adentro, ahí en la luz inaccesible, porque pudo llegar, también la esposa le da gracias a Dios por cada uno de los atributos que tiene Dios, que es omnipotente, que es omnisciente y es omnipresente. Cada uno de estos atributos también van en forma de círculo. Uno de ellos lo hacen los 24 ancianos en un círculo, alaban a Dios por uno de estos atributos. Después vienen los seres vivientes y en otro círculo de más adentro alaban a Dios por cada uno de estos atributos que tiene Dios. Y la esposa alaba por uno de estos atributos que tiene Dios más al fondo, más profundo. Ahora viene la pregunta, por el omnipotente, ¿quién cree que dé gracias a Dios? Porque Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. ¿Quién lo hace? ¿Los 24 ancianos, los 4 animales o la esposa? ¿Quién cree usted que hace o da gracias a Dios por el nombre, por el atributo omnipotente de Dios? ¿Quién cree que lo hace? ¿Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes o la esposa? Porque cada uno de estos atributos corresponde con cada uno de lo que está arriba en la eternidad, y cada uno lo hace. Los 24 ancianos rinden gloria por un atributo de Dios, y luego después los 4 animales también dicen gloria a Dios por este otro atributo de Dios, y también la esposa en el fondo dice gracias por este atributo de Dios. ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Cuál cree que corresponde usted al atributo omnipotente de Dios? ¿Qué de este cuadro de los círculos da gracias a Dios por la omnipotencia? Yo creo que la esposa. Dice el hermano que la esposa, muy bien. Ok, quien da gracias a Dios porque Dios todo lo puede son los 24 ancianos. Dios, dicen ellos, Dios todo lo puede. Con Dios todo es posible. Y note un poquito, o sea, vamos a ir viendo. Después viene viene el omnisciente. ¿Quién cree que da gracias a Dios? Porque Dios lo sabe todo, lo entiende todo y lo conoce todo. ¿Quién cree que da gracias? ¿Los seres vivientes o la esposa? Los seres vivientes. Muy bien, sí, ellos, los 24 ancianos, cuando uno inicia, porque los 24 ancianos son en un círculo más atrás del trono, usted y yo lo que queremos de alguna manera sí ver son milagros.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que sepamos que Dios es omnipotente, que camina, que está con nosotros, que nos bendice, que nos da. Y no es que seamos inmaduros, pero es bueno decirle a Dios, ayúdame, fortaléceme, quiero, te bendigo, te exalto, eres bueno, me das, veo las cosas grandes, que tremendas, y digo, tú eres omnipotente, tú todo lo puedes, Señor, tú todo lo puedes. Pero cuando vamos a un círculo más adentro, lo que empezamos a entender y a bendecir de Dios es que Dios nos empieza a enseñar más y más y más. Y empezamos a adquirir sabiduría, empezamos a adquirir entendimiento, empezamos a tener conocimiento y prudencia de la palabra, de las cosas en Dios. Y entonces los seres vivientes dan gracias a Dios, ellos saltan un círculo más y le dicen gracias. Porque a través de todo lo que tú me enseñas, a través de todo lo que tú tienes para mi vida, yo sé que conozco más, yo sé que sé más, yo sé que el camino por donde debo de ir, por donde debo de caminar. Y entonces el conocer a Dios a través de esto y su palabra nos hace acercarnos cada vez más a ese círculo, porque llegamos como seres vivientes a poderle decir, sé Señor que conozco y entiendo lo que me quieres decir, conozco y entiendo por qué el dolor, por qué el placer, por qué las cosas. Ya no solo te alabo porque sé que tú lo puedes hacer todo. Ahora te alabo porque me enseñas lo que debo de saber, Señor, de ti, de tus misterios, de tu palabra, de tus profundidades, de todo lo que tú tienes para mi vida. Pero la esposa alaba el atributo de Dios omnipresente. Dios está en todos lados. Y llega ahí la esposa porque en su vida ella está consciente que Dios hoy aquí está conmigo, me está visitando, que si salgo de mi puerta, que si salgo de este lugar, Dios va conmigo, Él me ve, Él me escucha, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que hablo, Él sabe lo que veo, Él sabe, tengo una conciencia. La esposa dice, Dios ya va conmigo, nunca estoy sola, nunca estoy solo, nunca he caminado haciendo mi propia voluntad. Porque el trono es la cabeza de Dios, la soberanía de Dios, y la esposa entiende, sabe y dice, Dios es mi cabeza, Dios me guía, Dios camina mi vida, y haga o no haga, yo le alabo, y entienda o no entienda, Él está aquí, Él me ama, Él murió en la cruz, lo conozco, lo sé, lo vivo, Sharabasía. Y por eso la esposa alaba el atributo omnipresente de Dios. Es lo que debemos de llegar a ser, es lo que debemos de llegar a tener, alabar a Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios, que a través de estos rayos nos dice, y este círculo de alabanzas que hay en la eternidad, debe ser hecho aquí, en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque usted y yo podemos dejar ver y reflejar estos nombres, esta luz, este brillo, porque si Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, la esposa, dice en Apocalipsis capítulo 12, la esposa brilla como el sol, bendito su nombre, porque los 12 rayos de estos 12 nombres gubernamentales también salen de la esposa. La esposa es el resplandor de Jesucristo, lo va a hacer en la eternidad, y va a dar estas voces, y va a hacer esto. Y es cierto que le vamos a alabar a Dios porque es omnipotente, le vamos a alabar a Dios porque es omnisciente, pero lo más tremendo es que tengamos esa conciencia de que Dios está, Dios camina, sale con nosotros, va, viene, y en esta vida vamos a estar en ese trono, porque aquí supimos conocerle, amarle, saber quién era. Él es omnisciente, para mí está aquí, lo siento, lo percibo, me ama, me abraza, me habla, me dice por dónde, me dice el camino, me dice por dónde debo de guiarme. Y entonces la esposa alaba el atributo omnipresente, bendito es su nombre. Gracias, gracias. Llegar ahí no es fácil, pero vamos camino de eso, amén. Vamos camino a ese lugar, santo su nombre. Podemos ponernos de pie, podemos alabar a Dios, podemos bendecirle, gloria a su nombre. Gracias, la esposa es madura,
La esposa no es niña, la esposa ha crecido. Gracias, gracias te damos. Señor, a veces venimos como los 24 ancianos a pedirte. Y es bueno pedirte porque tú eres todopoderoso, porque tú eres todo grandioso. Es bueno pedirte, Señor. Y a veces venimos exigiendo saber, conocer, como los 4 seres vivientes que alaban tu omnisciencia, Señor, de que todo lo sabes. Señor, preguntamos a veces cosas, cosas que desconocemos, cosas que van, Señor, de acuerdo a tu plan maestro. Preguntamos por qué, Señor, matas, por qué las enfermedades, por qué el COVID. Pero gracias, gracias cuando alabamos por tu omnipotencia, Señor, por tu omnisciencia. Tú eres el que lo sabes. Pero, Señor, que seamos como la esposa que está dentro del trono, alabando tu omnipresencia. Tú vas, tú caminas, tú estás, tú ves, tú obras. Gracias, gracias, gracias. Había 24 horas alabanza de día y de noche. Lo que sabemos es que hay que alabar a Dios en el hielo, en el calor, sintamos o no sintamos. Queremos que este trono que está en tu palabra arriba en el cielo, donde se tiene que formar, es aquí adentro en nuestro corazón. Porque Jesús dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero se pervirtió, se corrompió, Señor. Ayúdanos porque vamos a ser nosotros esa luz, ese reflejo, ese sol de justicia, la esposa, Señor. Alaba a Dios por estos 12 nombres, por este resplandor de la gloria que es Jesucristo. Alaba el nombre de Jehová. Alaba por las estaciones que vienen a nuestra vida. Alaba porque Dios nos lleva a la esquina del pobre. Alaba el nombre de Dios porque nos lleva a la esquina del extranjero donde nadie nos entiende. Alaba a la esposa porque nos lleva al huérfano, a la viuda. Y levantamos este nombre, Sharabasía. Levantamos este nombre en primavera, donde hay fruta, donde hay fruto, en verano, donde hay calor, en otoño, donde las hojas se caen, en invierno, donde tal vez hay el frío, no hay nada, Sharabasía. Alabamos este nombre, alabamos este nombre. Queremos ir camino al trono, Señor. Queremos ir camino a ese lugar de luz inaccesible. Nuestra sustancia, nuestra vida, nuestra carne, Señor, no tiene esa naturaleza. Pero por eso, Señor, estás moviendo nuestras vidas para conocer, para entender, Señor. Gracias, Dios, por escondernos. Gracias porque, Dios, permítenos un día saber y entender qué experimentó Moisés. Pero Dios, tú pasaste tu gloria, pasaste tu bien sobre él. Dijiste, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, que guardas la misericordia, que perdonas nuestras iniquidades, que perdonas nuestras rebeliones, que perdonas nuestros pecados, y ante todo, Dios, eres un juez justo. Gracias, gracias por las cosas celestiales, gracias por la sabiduría, por el entendimiento, por el conocimiento, por la prudencia, Señor, que podemos aprender de ti. Gracias, 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 Señor. Lo que haces con nuestra vida, cuando tratas con cada cosa que tenemos, es que ciertamente, Señor, dejas ver un rayo de luz, Señor, dejas ver un rayo para que podamos aprenderlo. No nos consumes, Señor, nos muestras rayo por rayo, nombre por nombre, para poder caminar, para poder hacerlo, Sharabasía. Gracias, 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 gracias por tu omnipotencia. Sabemos que todo lo puedes. Gracias por tu omnisciencia. Sabemos que todo lo sabes, aún lo que está pasando en nuestras vidas. Pero queremos llegar a tener esa conciencia, Dios, como la esposa, de que tú, Señor, vas con nosotros.
Estamos queriendo tener tu cabeza, tu trono, Dios, Sharabastía. Gracias por tu palabra a esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje de la esposa. Gracias por este mensaje que nos muestra cómo somos lo que tenemos, Jesús. Ayúdanos, ayuda a tus hijos. Hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias, pero todo nos lleva, Dios, a lo que deseas tratar con nosotros y con nuestras vidas. Gracias, Dios, por lo que vimos, por lo que plasmó David en la tierra, que tiene que ser plasmada en nuestros corazones. Gracias por Santiago, porque él dice que el tabernáculo caído de David tiene que ser restaurado. Hoy entiendo por qué. Hoy sé por qué Sharabastía, que cayó en el huerto. Porque tenemos, Señor, de dentro de nosotros tantas cosas, pero estás tratando y trabajando con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por este día. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Sabemos que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Nos vamos de este lugar, pero tú vas con nosotros. Nos vamos de este lugar, pero tú toda la semana nos has oído, nos has visto, nos has escuchado, has sido consciente tú, Señor, de lo que somos y tenemos. Que esta semana pueda ser de esa manera. Tú caminas, tú vas con nosotros siempre, Señor. Gracias. Guarda su salida y su entrada de tus hijos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, en ese lugar, en esa roca, en ese escondite, Señor. Y haz pasar todo tu bien, y haz pasar tu gloria, Señor, sobre nosotros, para seguirnos cambiando, Dios. Y en esta tarde nos despedimos, Dios, de este lugar, y bendecimos a tu pueblo, como Dios, tú pedías al sacerdote que bendijera al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios. Dios les bendiga.